Muy buenas noches, Dios los bendiga. Qué bueno tenerlos una vez más acá en nuestro ICAS en casa. Ya hoy el último día de la semana, ya esperando el domingo, el sermón del domingo que seguramente va a ser de gran bendición y preparándonos para lo que Dios quiere. Quiero saludar a todas las personas que se están conectando en este momento, a nuestra doctora Ida Lucía, Dios te bendiga, Alvarito Marín, Dios te bendiga. Bueno, y hasta ahora solamente los veo a ellos, pero sé que va a llegar más gente. Jané Pineda, Dios te bendiga también y qué bueno tenerlos acá. Y como siempre para mí es un gozo, es una alegría poder estar compartiendo esta palabra que realmente siento en mi corazón que ha sido de gran bendición para cada persona y que le ha ministrado grandemente. Espero que Dios nos siga usando hoy como lo ha venido haciendo y que podamos tener ese tiempo. Señorita Carelis, buenas noches, Dios te bendiga y qué bueno tenerte acá con nosotros. Doña Hilda Gil, espero que estés con don Freddy, por ahí te vi hoy infiltrada en la reunión de hombres. No, mentira, sé que se van para el trabajo, pero qué bueno y espero que ese tiempo en el que estuviste escuchándonos también haya sido de bendición para tu vida. Para todos ustedes un fuerte abrazo, una alegría muy especial tener acá. Quiero decirles que con mucho trabajo, con muchas cosas, pero con un corazón gozoso de ver lo que Dios está haciendo en cada vida, en cada corazón, y espero que así como nosotros alcanzamos a ver algunos testimonios de las personas con las que alcanzamos a hablar, también en su vida Dios esté haciendo cosas. Cuando yo les pido, por ejemplo, que contesten las preguntas, no es solamente por contestarlas y por mirar qué está pasando, sino porque tal vez eso nos permite entender que ustedes están recibiendo. Así que ánimo, adelante, y como les he dicho, a veces yo pienso que veo acá, ay, bueno, solo hay 6 personas, 5 personas, solo hay 20 personas, y uno dice, bueno, no hay nadie más, pero resulta que ustedes mismos se están encargando de mandar esto a otros lugares y hay muchas personas que están recibiendo la palabra, así que espero que sea de gran bendición y quiero orar para iniciar este tiempo y bendecir su vida y que el Señor nos pueda dirigir en lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Así que por favor, allá donde usted esté, tome este momento para cerrar sus ojos, a menos que esté manejando. Si está manejando, no lo haga, pero si usted está en su casa o en otro lugar, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre del cielo, queremos darte gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia y por todo lo que tú estás trayendo a nuestros corazones en cuanto a la revelación de tu palabra, a permitirnos conocer tu amor, a conocer tu gracia, a conocer tu bendición, Señor, y a poder acercarnos a ti con un corazón genuino y sincero, en amor, en agradecimiento y en gratitud. Hoy te queremos adorar. Hoy te queremos bendecir, hoy queremos darte a ti honra, gloria, alabanza y exaltación y decirte, Padre del cielo, que tú eres bueno, que tú eres santo, que tú eres maravilloso y que para siempre, Señor, es tu misericordia. Hoy venimos delante de ti para adorarte, para bendecirte y para exaltarte y te pedimos, Dios, que tú ministres nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos, mira, don Víctor, qué bueno tenerte acá con nosotros, bienvenido. Espero que sea un tiempo muy especial. Y a quien más veo que no haya saludado, bueno, creo que al resto de los que estoy viendo acá ya los saludé. Y a los que no haya visto, entonces, bueno, reciban ese saludo especial. Hoy el título del tema para mí es bien especial y yo quisiera, como todas las noches, que Dios fuera mostrándole a usted cada día el amor de Dios. O sea, definitivamente cuando nos sumergimos en la palabra y empezamos a entender qué significó lo que hizo Cristo por nosotros, qué significó el haber sido amados de la manera como hemos sido amados, realmente eso llena de nuestro corazón de una esperanza, de una autoridad, de una identidad tan grande, de saber que tenemos a un Dios que nos ha amado con ese tipo de amor. Así que espero que hoy sea un tiempo de ministración y, como le digo, que Dios sea cada día obrando en nuestros corazones. El título de esta noche es Un Israel, el espiritual. Un Israel, el espiritual. Y quiero solamente que llevarlo a este recuerdo. Cuando iniciamos el capítulo 9, entonces veíamos los primeros 2 versículos a un Pablo adolorido, triste, sufriendo por un pueblo que supuestamente había sido elegido y que hoy estaba echando por la borda toda su elección, por su orgullo, por su soberbia, por su arrogancia. Pero también
un Pablo que en los versículos más adelante nos hablaba y nos decía que no todos no todos los hijos de Israel eran los de la descendencia que iba a alcanzar la bendición, sino solo los de la promesa. Y hablamos acerca de Isaac y hablábamos de por qué la importancia de ser hijos de la promesa, y que así como Isaac había nacido por voluntad sobrenatural de Dios, hablando en la parte física, podíamos llevarlo a la parte espiritual y entender que nosotros nacimos en Dios por la parte espiritual. Y también decía que no eran los hijos de los israelitas los que eran por la carne, por nacionalidad, sino que eran los que realmente por fe habían creído, y eso es lo que hemos venido hablando. Por eso quiero en esta noche invitarlos a que estemos respondiendo. Y quiero, Estelita, buenas noches, también te saludo, qué bueno tenerte allí. Y quisiera que por favor, pero por favor, contesten hoy todos, porque me encanta primero escucharlos, me encanta leerlos, saber lo que ustedes están entendiendo, pero en segundo lugar, porque es una forma de sentir que estamos como conectados en este tiempo, ¿de acuerdo? Y voy con mi primera pregunta. Y la primera pregunta en esta noche es la siguiente. ¿Tienes alguna duda sobre tu salvación? ¿Por qué? ¿Tienes alguna duda sobre tu salvación? ¿Por qué? Y esa pregunta tiene una connotación, o ese por qué tiene una connotación. Ese por qué es lo siguiente, es como que si tú estás seguro de tu salvación, yo quiero que me digas, sí, estoy seguro, pastor. ¿Y por qué estás seguro? O sea, ¿qué te lleva a tener esa seguridad? Perdón, miro acá un momentico al celular, que es que estoy mirando las preguntas, pero si tal vez no estás seguro, también que me digas, bueno, no, yo no estoy tan seguro, y me digas por qué, ¿de acuerdo? Entonces ya creo que Mateo la ha colocado en la pantalla, y yo la estoy colocando acá en el chat para que ya ustedes empiecen a responder, ¿de acuerdo? Saludo también a doña Arelis, Dios te bendiga, espero que mi Soris esté bien. Hoy estuvimos con Soris en su vacuna, así que esperamos que todo esté marchando bien. ¿Listo? Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Tienes alguna duda de tu salvación? No, pastor, no tengo ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué no tienes duda? ¿O tienes alguna duda de tu salvación? Sí, pastor, yo como que dudo. ¿Por qué dudas? Entonces, sea que no, sea que sí, quiero que me digas el por qué, ¿de acuerdo? Entonces, en un momento empezamos a leer sus respuestas. Pero hemos explicado otra vez lo mismo que he dicho, pero yo lo repito, pero sé que aunque lo repita no es que sea no que sea desgastante para mí, sino que es necesario para usted recordarlo. Y capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de Romanos nos está hablando acerca de un Dios que cumple sus promesas, de un Dios que es fiel, de un Dios que es leal, de un Dios que aquellos que hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad primeramente en Jesucristo, pero segundo en su sacrificio en la cruz del Calvario, y entendemos lo que significó esa cruz para nuestras vidas, a ellos es a los que Pablo les habla en estos 3 capítulos y les dice: ustedes pueden estar tranquilos y seguros de que las promesas de Dios se cumplen. Y esa es nuestra seguridad. Pero anticipándose a las objeciones que sus coterráneos los judíos le podían hacer por todo lo que Pablo está hablando acerca de la gracia, del regalo inmerecido, donde la soberanía incondicional de Dios es la que nos elige a unos y a otros no elige, en donde nosotros entendemos que vamos a alcanzar la misericordia de Dios no por obras que hubiéramos hecho, no por nuestro talento, no por nuestra capacidad, no por nuestra habilidad. Allí es donde Pablo se anticipa antes de terminar su carta y dice: seguramente los judíos van a decir esto, entonces les respondo esto. Seguramente los judíos van a decir esto, pues yo les respondo. Seguramente los judíos van a decir esto y yo les respondo. Y con cada respuesta que le da a los judíos, en mi caso personal, espero que sea su caso, lo que se hace en mi vida es un mayor deseo de amarlo, un mayor deseo de agradecerle, un mayor deseo de decirle: gracias, Dios, porque cada vez que profundizo más en tu palabra, siento más gratitud. O sea, la verdad, a mí el preparar esta palabra para ustedes, lo que genera en mi corazón es una gratitud. Y yo quiero que me entienda esto, porque lo que le voy a decir no se lo digo como a alguien que está diciendo: pobrecito el pastor. No, 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 nunca me pobreteé, por favor. Sino lo que estoy diciendo es que aunque tal vez predicar esta palabra ha hecho que estemos tan metidos en tantas situaciones, en tanta necesidad de ir a llevar palabra, de compartir y todo, no importa el cansancio, ha sido un deleite, ha sido una delicia y ha sido un privilegio poder seguir ministrando la palabra
del Señor. Eso es lo que Dios coloca en mi corazón, ¿de acuerdo? Así que ya estamos llegando al final del capítulo 9. Hoy voy a tocar ya los últimos versículos y ya termino, remato el domingo con una tremenda palabra que por favor usted no se puede perder la palabra del domingo. Usted no se puede perder lo que Dios le va a hablar, lo que Dios le va a decir. Pero terminando esta palabra, resulta que Pablo hace dos referencias más al Antiguo Testamento y entonces en estas dos referencias más toma dos personajes que nos van a hablar hoy también. Oseas, yo sé que usted ha leído el libro de Oseas, los que han estudiado en la iglesia saben que en el nivel 3 de las escuelas hablamos acerca de Oseas, recuerdan de ese hombre que se casó con la prostituta y tuvo que vivir situaciones, bueno, a través de ese profeta, Dios o Pablo nos va a hablar hoy y el Espíritu Santo nos va a ministrar, y también a través del profeta Isaías, donde nos va a hablar acerca de Israel, pero hablándonos de Israel nos va a mencionar a nosotros como gentiles, nos va a introducir en esa palabra y nos va a llevar a entender cómo desde el principio fue el plan de Dios nuestra salvación, ¿de acuerdo? Así que déjenme leer lo que dice la palabra en Romanos capítulo 9, versículo 24 al 29, que son la fracción o la porción de la palabra que vamos a estudiar en esta noche. Y dice, bueno, recuerde que el versículo 24 yo lo estoy repitiendo, ayer terminé con el versículo 24, pero hoy he querido tomarlo para poder incluirlo, y entonces viene del versículo 23 y dice, a los judíos, a los cuales, perdón, también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Tremendo. Tremendo, porque este fragmento de la palabra donde cita a Oseas y donde cita a Israel, está hablando directamente del pueblo de Israel, está hablando directamente del pueblo que él escogió. Pero acá yo quiero decirle dos cosas que son impactantes y que usted tiene que entenderlas. Primera cosa, es cierto que Dios escogió a Israel en el Antiguo Testamento, pero hay dos cosas importantes. No lo escogió porque fuera el pueblo más santo, no lo escogió porque fuera el pueblo más virtuoso. Por el contrario, lo escogió siendo un pueblo de dura cerviz. Lo escogió siendo un pueblo orgulloso. Lo escogió siendo un pueblo de duro corazón delante de Dios. Pero a Dios le plació escogerlo. Ahora, si lo escogió fue por algo. Y esto tiene que ver con mi segundo punto. Israel en el Antiguo Testamento es una sombra de la iglesia. Es una sombra de lo que iba a ser el verdadero o el real pueblo de Dios. No estoy diciendo que Dios no tenga un trato preferencial con Israel, no lo sé. Hemos dicho de Deuteronomio 29:29, a Dios le pertenecen las cosas, Él sabrá cómo maneja a su pueblo, cómo lo hace. Pero en estos textos sí lo que Pablo está dejando claro es que Israel solamente era un tipo de lo que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en el sacrificio de Cristo, viene a ser la iglesia. Nosotros, los que así como Israel fueron escogidos no por ser los mejores, sino por la voluntad de Dios, ahora nosotros, en este tiempo de gracia, hemos sido escogidos en Dios, no por ser los mejores, sino por su voluntad, por su gracia, por su amor y su bendición. Y acá me lleva a entender algo que wow, es mucho más especial. Y es que no es que los gentiles, y escúcheme por favor, si usted entiende esto va a entender el amor de Dios. No es que nosotros llegamos de carambola. O sea, nosotros no somos el plan B de Dios. Escogí a Israel y a estos benditos israelitas no entendieron. Bueno, entonces metamos a los gentiles. No, así no fue. Nunca nosotros ni el pueblo de Israel fue el plan B de Dios. Siempre ha existido un solo plan de Dios.
el plan A, el plan que desde el principio había sido establecido. ¿Cómo le demuestro esto? Bueno, vuélvase usted a Génesis capítulo 12, versículo 3, donde Dios le dijo a Abraham: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y resulta que no se lo coloqué en la pantalla porque usted ya yo lo conocemos de memoria, pero más adelante en Génesis capítulo 22, versículo 18, Dios volvió y le reiteró esto a Abraham diciéndole: en tu simiente, recuerda que ya hablamos de la simiente de Isaac, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Así que recuerden que la muestra de Abraham de fe fue su obediencia. Y por la fe que él tuvo en él, en su descendencia, a través de la promesa que es de Isaac, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. La promesa es Isaac, en Isaac se hizo una promesa, la promesa era el pueblo, un redentor, el redentor fue Cristo, y hoy todos los que miramos a la cruz de Cristo y aceptamos el precio que él pagó por nosotros, ahora nos convertimos en ese pueblo. Así que no soy de los de menos, no soy que no alcance misericordia. Es que Dios decidió amarme, Dios decidió bendecirme, Dios decidió colocar su gracia sobre mi vida, y por eso estamos en este lugar. Por eso lo amamos, por eso lo bendecimos, por eso lo glorificamos, porque Él es santo, porque Él es eterno y porque Él es maravilloso. Así que esto es para decir un wow, Dios, realmente te amamos. Wow, Dios, qué tremendo el amor que tú has tenido por nosotros. Ahora, por eso viene la primera pregunta y quiero leer sus respuestas, porque la pregunta es: ¿tienes alguna duda sobre tu salvación? Sí, pastor. Bueno, dime cuál es la duda que tienes. ¿Tienes alguna duda de tu salvación? No, pastor, no tengo dudas. Bueno, dime por qué no las tienes, porque eso será nuestro punto de partida. Entonces, Arely, ya te saludé. Claudita, buenas noches, Dios te bendiga. María Cielo, buenas noches, Dios te bendiga, qué bueno tenerte con nosotros. Lucy, qué alegría tenerte en esta noche en nuestra transmisión. Y bueno, viene la primera respuesta, que es la de don Álvaro Marín, que dice: pastor, sí lo he dudado, por lo mismo tanto que decía yo ayer, que se me salta la cadena y esta bendita carne lo arrastra a cometer errores. Obvio, yo me arrepiento, pero queda la duda de si me perdonará. Aquí, Alvarito, y acá tengo que empezar a contestar por partes. Tienes que entender qué fue lo que hablamos de la santidad, que es cada día buscar su presencia, que es cada día ser más como Cristo. Pero tú tienes que creer. Tú tienes 3 hijos: Santi, Alejandra y Mateo. Yo sé que ellos se equivocan y seguramente hay momentos donde te sacan el mal genio. Pero cuando ellos te sacan el mal genio, ¿tú alguna vez has pensado: ya no quiero que sean mis hijos? Creo que no. Creo que por más mal genio que te hayan sacado, nunca ellos han dejado de ser tus hijos, porque tú los amas. Y si tú, que estás reconociendo que eres pecador, no cambias, ¿cómo podemos pensar que un Dios inmutable, que un Dios que no cambia, que es nuestro Padre y que nos ama, lo haga? Ahora, no es una excusa para que entonces pequemos. Como él no me va a fallar, entonces yo sigo pecando. No, más bien el conocer esta verdad nos debería llevar a una mayor consagración. Nos debería llevar a amarlo más, a decirle a Dios: ¿cómo puedes amarme a pesar de? Y eso quita la inseguridad de mi corazón, porque la inseguridad viene del diablo. La duda, el temor la coloca el diablo, pero mi seguridad viene de Cristo. Dice Susanita, muy buenas noches. Ella dice: buenas noches y ninguna, Él es mi Salvador y punto, amén, así es. Y estoy seguro que Susanita también a veces se equivoca, pero nuestra fe está en que vamos arrepentidos, en que Él nos perdona, pero nadie nos va a robar la salvación tan grande que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario, amén. Dice la doctora Aida: no, porque por fe he creído que a los que confesamos con la boca y recibimos en el corazón, nos hizo hijos a pesar de que yo fallo. Sé que Él es fiel y justo, amén. Aquí Aida está dando la respuesta. Nuestra respuesta está no en que yo me porte bien o mal, porque si esto que dijo Álvaro fuera la condición de todos nosotros, pues Dios tendría ese libro lleno de tachones y ya las hojas rotas de tanto borrarnos y volvernos a anotar y borrarnos y volvernos a anotar. No, Él nos anotó una vez y para siempre, porque fue por su obra, no por la mía. Así que amén. Lucy dice: no tengo ninguna duda sobre mi salvación, porque creo en el sacrificio que por amor Jesucristo hizo por mí.
Amén y amén y amén. Así es, Lucecita. Cristo lo hizo por ti, Cristo lo hizo por mí. Lo que era imposible para nosotros, Él lo hizo en nuestra vida. Don Freddy Soto dice: no tengo dudas de mi salvación, pues he sido liberado del pecado y mi meta es alcanzar la vida eterna. Amén, así es. Y la alcanzamos ¿de qué? De la mano de Cristo y en la bendición que Él tiene. Y ahora dice Estelita: no tengo duda porque mi Padre conoce mi corazón, aunque sé que estoy en el proceso de ser cada día mejor. Me encanta lo que dice Estelita. ¿Por qué? Porque es que Dios conoce mi corazón siempre. O sea, Dios no conoce mi corazón ahora que estoy con Él. Dios conocía también cuál era mi corazón cuando no lo conocía. Y aún así me amó. O sea, si me amó cuando no me había arrepentido, si me amó cuando no tenía razones para amarme, ¿cómo será ahora que Él sabe que yo he aceptado su sacrificio y que me ha hecho su hijo? Wow, así que tremendo. Yo creo que usted debe estar feliz, debe estar contento, debe estar gozoso, debe estar dando palmas de agradecimiento y de gratitud a Dios por el amor tan grande que Él nos ha tenido, por la misericordia tan grande que Él nos ha tenido y por la forma como a Él nos ha amado, ¿de acuerdo? Así que les animo, vamos a responder porque sus respuestas a mí me permiten tener un feedback y entender que usted está recibiendo esta palabra, ¿de acuerdo? Ahora, seguimos adelante y entonces voy con mi primer punto. Y mi primer punto, entonces, ya hablamos, y yo quiero que usted no olvide esto, ya hablamos y dijimos algo. Dijimos que nosotros no somos el plan B de Dios. Ah, Israel falló y entonces Dios rápido buscó y dijo: ay, vengan estos de acá. No, 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 no. Desde el principio. Dios había dicho que en Abraham iban a ser salvas todas las familias. Y desde el principio. Dios nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Así que estamos en su corazón. Pero ahora viene el primer punto. Y dice: de los judíos y gentiles Dios ha hecho un solo pueblo. De judíos y gentiles Dios ha hecho un solo pueblo. Ahora acá empiezo a hablarles de lo que Dios nos revela a través de su palabra. ¿Por qué? Porque yo les dije que al principio, los primeros versículos del capítulo 9, Pablo se dolía porque los judíos de nacimiento no habían creído, y él decía: bueno, pero entiendo que los israelitas o los de la salvación no los que nacieron en la carne, sino los que son de la promesa y los que son llamados por Dios y todo esto. Él nos puede decir eso y acá nos lo va a explicar: por qué judíos y gentiles Dios ha hecho un solo pueblo. Pero viene mi pregunta, y la siguiente pregunta, bueno, acá dice Aida: palmitas de bendición, Janet Pineda también, Glorita Cuervo, buenas noches, Dios te bendiga, Glorita. Un saludo muy especial para Juan Carlos, no sé si está contigo viendo, pero espero que esté contigo viendo y que mañana lo esperamos en el grupo. La siguiente pregunta es: ¿puedes explicar en qué consiste la gracia? Ya me dijiste que no perdiste la salvación. Listo, Alvarito, ahí yo creo que te contestas tú mismo. Explíqueme en qué consiste la gracia. Ya Mateito va a colocar la pregunta, la voy a colocar yo también. Entonces, perdón, acá la copio, la colocamos acá y la traemos. Y entonces la siguiente pregunta es: ¿puedes explicar en qué consiste la gracia? Esa es la pregunta que viene y es en la que quiero que empiecen ustedes a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste la gracia? Para ti, ¿qué es la gracia? Explícamela. Hemos hablado todos estos días de la gracia. Y el pastor repite y repite. Bueno, llegó la hora del examen. Querido alumno que estás escuchando al otro lado de la pantalla, pregunta número 1: ¿en qué consiste la gracia? Y me vas a responder ahí, y yo quiero con esto ver que tú lo has entendido, ¿de acuerdo? Ahora, escúcheme porque esto es glorioso lo que dice la palabra. El título es: de judíos y gentiles Dios ha hecho un solo pueblo. Ese es el título del punto. Y dice en Romanos 9, versículo 25 al 26. Como también en Oseas dice: Oseas es el libro del profeta Oseas, el primero de los libros de los profetas menores. Dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Tremendo. Ahora, tengo que llevarlo a la historia para que usted entienda eso. Usted sabe que Dios escogió a Abraham, lo hizo un pueblo, le prometió un hijo, ya hemos hablado de eso, vino Isaac,
Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú vendió su primogenitura, desechó lo que Dios le había dado, y entonces Dios bendijo a Jacob. A Esaú, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, entonces vino por Jacob. De Jacob vinieron las 12 tribus de Israel, entonces vinieron los 12 hijos de él. Vino hambruna en la tierra, y entonces José fue llevado a Egipto, y en Egipto ellos lograron preservar la vida en medio de la hambruna, y llegaron al pueblo de Israel, pero pasaron de Egipto, perdón, pasaron muchos años, y entonces el faraón que había conocido a José ya no lo conocía, vino otro gobierno, vino otra gente, llevaron a este pueblo a la esclavitud, tuvieron temor porque estaban creciendo. Bueno, todo lo que pasa, aparece un caudillo llamado Moisés, elegido por Dios, apartado por Dios. Este hombre los saca con mano poderosa de Dios de la tierra de esclavitud, 40 años en el desierto, un solo pueblo en el desierto. Los mayores de 40, de 20 años murieron, los que quedaron entraron a la tierra prometida. Con Josué se organizan por jueces, llega Samuel, y Samuel dice, el pueblo está con duro corazón otra vez. Y dice que ya no quiere que Dios sea su rey, sino que ellos quieren un rey. Entonces Dios les busca un rey conforme al corazón del hombre, y levanta a Saúl, y Saúl es el primer rey, pero es un rey que no tiene un corazón conforme al corazón de Dios, sino conforme al corazón del pueblo. Y cuando fracasa Saúl, entonces Dios les dice, ok, ahora sí les voy a dar un rey conforme a mi corazón, y entonces les da a David, y David viene, reina, usted conoce todo, David y Goliat, la historia, también peca, Betsabé, todo lo que usted conoce. Pero finalmente muere David, y viene su hijo Salomón. Y Salomón le pide a Dios que le dé sabiduría, y le da sabiduría, y lleva a la cúspide a Israel. Israel, de ser ese pueblo esclavo, unos 500, 600 años atrás, de ser ese pueblo esclavo que salió sin nada de la tierra de Egipto, viene a convertirse en el pueblo de autoridad, en el referente, en la potencia mundial en ese momento. En la palabra usted ve como la reina de Saba, y viene gente, de mucha tierra, perdón, admirar lo que sucede en Israel, ¿de acuerdo? Pero resulta que Israel endurece su corazón. Y cuando muere Salomón, entonces Jeroboam y Roboam pelean, y se divide el reino en dos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur está compuesto por 2 tribus, el reino del norte por 10 tribus. Pero el reino del norte es más duro de corazón. El reino del norte, déjeme explicarlo esto, el reino del norte es conquistado por Asiria, el reino del sur es conquistado por Babilonia. Voy a hablar algo de Babilonia. Daniel. Entonces recuerda que usted va, Daniel, con sus amigos, y ellos que deciden no contaminarse con la comida del rey, no contaminarse con sus costumbres. Así que ellos, aunque están en el exilio, ellos conservan su identidad, ellos conservan sus principios, ellos conservan lo que están viviendo. Pero Israel, el reino del norte, ellos no. Ellos se empiezan a mezclar y empiezan a convertir un montón o sea, mezclan lo santo con lo profano. Cuando Jesús, por ejemplo, va a la tierra de la mujer samaritana, o sea, esto es una deshonra para ellos, porque los samaritanos hacen parte de la tribu del norte, y ellos eran los que habían empezado a mezclarse. Por eso ellos tomaron distancia los unos de los otros, ¿de acuerdo? Así que ellos totalmente se perdieron, por decir algo, o sea, perdieron su identidad. Como ese pueblo escogido que había sido llamado en Israel, ellos perdieron su identidad. Y cuando están en eso, aparece un profeta, y ese profeta se llama Oseas. Y Dios le da una dura misión a este profeta, porque este profeta es un hombre que realmente ama a Dios, es un hombre que quiere obedecer a Dios. Y Dios no le dice otra cosa sino que se case con una prostituta. ¿Qué problema? Y dice que los hijos que empieza a tener este matrimonio son hijos de fornicación, son hijos de adulterio. O sea, es una situación dura la que está viviendo Oseas. Y Oseas solamente está haciendo una cosa, y es obedeciendo a Dios, ¿de acuerdo? Pero lo que habla allí, lo que habla la palabra, es que Dios va a restaurar, es Israel, va a apartar un remanente. Pero cuando habla del remanente, no se limita solamente a Israel, sino que si este matrimonio que había entre Oseas y había Gomer, que era la esposa, resulta que Oseas puede representar a Cristo, que Gomer nos puede representar a nosotros,
y Gomer era adúltera, así como el pueblo con respecto a su relación con Dios se mezcló, empezó en la idolatría. O sea, los israelitas no fueron fieles a Dios en sus mandatos, en honrar su nombre, en cumplir la ley moral, sino que ellos empezaron a adorar otros dioses, empezaron a mezclarse. Recuerda que creo que fue anoche cuando hablé, anoche o antenoche, cuando hablé que Aarón fue y levantó un becerro y dijo, y oramos a Jehová, y a ver, esta mezcla que es, Jehová es uno solo, no es el becerro. Esto mismo estaba pasando allí. Pero cuando Dios le dice a Oseas, voy a restaurar y voy a levantarte, y el que ya no era mi pueblo, escuche lo que dice Dios, que Israel ya no era su pueblo, porque ya no era su pueblo, porque no estaba viviendo en fe, porque no estaba viviendo en obediencia, porque se había desviado totalmente del terreno de Dios. Dice, como ellos se desviaron, yo los voy a restaurar, los voy a bendecir, ¿de acuerdo? Ellos, Israel, había anulado el pacto. Cuando yo hablé de los 6 pactos que tenía Dios con Israel, dijimos cómo cada uno de ellos se había cumplido, pero que el único que se había quebrado era el de la ley, pero se había quebrado no por Dios, sino se había quebrado por la dureza del corazón de Israel, y eso es lo que estamos viendo acá. Se ha quebrado ese lazo. Pero cuando él dice que va a guardar un remanente, o sea que va a tomar unos hijos de Israel, resulta que estos hijos de Israel ya vienen con gentiles, porque los hijos del matrimonio de Oseas y Gomer eran hijos de fornicación, eran hijos de adulterio, así que podrían llegar a ser hijos ilegítimos, mas sin embargo Oseas los recibe como sus hijos. Oseas los cobija, y es lo que Dios ha hecho con nosotros. ¡Wow! Es tremendo. O sea, Dios nos recibió como hijos, Dios nos recibió para que camináramos en Él, y entonces Dios decide, recuerda que ayer hablábamos de los vasos de honra, decide entre todos esos vasos de ira que hay en el pueblo de Israel, donde son muchos, Él toma para hacer vasos de honra los que Él quiere, los que Él escoge. Y entonces los que se habían perdido por gracia, wow, por la gracia de Dios, son hechos hijos de honra. Y entonces en Oseas capítulo 1 versículo 10 dice la palabra, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Ahora, aquí, listo, usted dirá, bueno, pero ahí sigue hablando de Israel. Sí, yo sé que está hablando de Israel. Yo sé que lo está diciendo. Pero le acabo de decir que hay hijos, no hay 2, sino hay 3 hijos, que son hijos que vienen de fornicación. Mas sin embargo entran en esa bendición, mas sin embargo entran en esa elección que Dios ha hecho por gracia para traerlos a esa bendición. Y esa profecía que Dios hace a Israel, esa profecía se viene a cumplir también en nosotros como gentiles cuando en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 10, el 9 solamente recuérdelo, el 9 dice que ahora somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Usted recuerda eso? Sí, claro, usted lo recuerda porque a usted le gusta ese versículo, pero el versículo 10 es el que cumple la promesa de Oseas, porque dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no eres ¿qué? Pueblo. ¿Qué le había dicho Israel? Ustedes no eran pueblo. Ahora nos dicen otros, ustedes que no eran pueblo, pero ahora que sois pueblo de Dios. En otro tiempo que no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué? Por ese plan A de Dios que hubo desde el principio con Abraham, en el cual estábamos incluidos nosotros los gentiles, que por la obra de Dios, ahora Él nos ha hecho vasos de honra. ¿Por qué? Por su gracia, por su misericordia. Ahora, esto es bastante grande, es bastante revelador para nuestras vidas, entender cómo algo que sucedió en el Antiguo Testamento estaba reflejando algo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Así se entendió lo que Pablo había escrito al inicio del capítulo. Ahora, ¿qué había escrito Pablo al inicio del capítulo? Que es lo que les he venido diciendo durante toda esta noche. Y Romanos capítulo 9, versículos 6 y 7 dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Recuerde que estamos hablando de cómo se cumplen las promesas de Dios. Entonces, no que las promesas de Dios hayan fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac. ¿Quién es Isaac? El hijo de la promesa, el que nació por la gracia de Dios, no por la voluntad del hombre, será llamada descendencia. Así que todos los que por la fe de Abraham
en el cumplimiento de la promesa, por la obra misericordiosa de Dios a través del Espíritu Santo en la vida de Sara, que le permitió quedar embarazada, perdiendo ya o habiendo pasado la costumbre de las mujeres, siendo estéril y estando en edad avanzada. Asimismo, nosotros nacimos por voluntad de Dios. Es por voluntad de Dios. Y entonces no solamente tomó un remanente de Israel, sino que en ese remanente de Israel, Israel se mezcló con los gentiles y allí entramos nosotros para que el plan de Dios fuera perfecto. Y eso que desde el principio había en el corazón de Dios. Ahora, yo siempre quiero ir a esto porque obviamente todo esto parte desde Abraham. Porque en Abraham es donde se la promesa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero yo nunca quiero desconocer Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal. El primer anuncio de Cristo, en donde ni siquiera había pueblo de Israel, en donde no había nada elegido, pero desde el primer momento, cuando el hombre falla, desde el primer momento, cuando nosotros decidimos vender nuestra primogenitura, desde el primer momento donde endurecimos nuestro corazón, el corazón tierno de Dios estuvo allí para amarnos, para querernos. O sea, yo no puedo entender cómo no podemos amar a Dios, cómo no podemos agradar y bendecir a un Dios que ha sido tan misericordioso, tan de bendición con nosotros. Acabo de terminar una consejería hace un momento y en la consejería le decía a la persona con la que estaba hablando: nosotros hoy tenemos un valor, pero el valor que tenemos nosotros no está en nosotros mismos. El valor que tenemos nosotros ahora está en aquel que entregó su vida. Yo valgo el precio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él me amó y me escogió y me apartó para que fuera su hijo. Gloria sea dada a Dios. La gloria y todo el reconocimiento solamente le pertenecen a Él. En Gálatas capítulo 6 versículo 16 dice la palabra: y todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? El nuevo nacimiento, la regeneración, haber recibido la gracia. Paz, misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios? El Israel de Dios es en aquel que está constituido por todos los que hemos tenido fe en Cristo. Todos aquellos que hemos colocado nuestra confianza y nuestra esperanza en Él, porque Él colocó esa fe en nuestro corazón para poder creer. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no bendecirlo? ¿Cómo no entregarle nuestra vida a Él? ¿De acuerdo? Así que es tremenda palabra y es tremenda bendición la que Dios nos ha dado. Ahora, yo quiero empezar a leer sus respuestas, y ahora yo no sé dónde hice la pregunta, porque yo quiero, si yo pegué la pregunta, quiero empezar a leer sus respuestas sobre qué es la gracia para ustedes. Oiga, pero ¿dónde está la pregunta? ¿Puedes explicar? Sí, acá está la pregunta. ¿Puedes explicar en qué consiste la gracia? Entonces dice don Freddy: la gracia es el regalo inmerecido de Dios que Dios nos dio, dándonos la salvación mediante la liberación de nuestros pecados. Amén. Aida dice: la gracia es la garantía que Dios nos ha dado por sacrificio de Jesús en la cruz, el pago del precio de los que creemos en Él y la redención inmerecida. Recibimos la salvación. Muy bien. Susanita: que Él me amó primero, pagó el precio de la salvación de Susana por su propia vida. A mí no me costó nada. Cuán grande es su amor por mí. Y me encanta como le escribe, porque ella no dice por nosotros, no, ella dice por Susana. Pues amén, yo me uno, y por Giovanni, y usted únase y diga por Pedro, por Aida, por Roberto, por Carlos, por Álvaro, por Lucy, por todos los que estén en este momento recibiendo. Dice Martica Soler: la gracia de Dios es el amor inmerecido por mí. Amén. Lucy dice: es el regalo inmerecido que recibí de Dios por su amor y misericordia, que me redimió y por su gracia me escogió y me apartó, y hoy soy parte de su pueblo y su remanente. Amén, gloria a Dios, así es. Álvaro dice: la gracia es el regalo inmerecido, el cual se nos otorgó en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo. Amén, Alvarito. Por eso no tenemos duda, porque no dependió de nosotros. Donde dependiera de nosotros, donde dependiera de mí, no estaría acá. Pero gloria a Dios, no depende de mí. Gloria a Dios, no depende de lo que yo hago, porque me equivoco día a día.
sino a pesar de mí mismo y a pesar de mis errores, Él me sigue amando. Y por eso cada día quiero buscarle más. Y por eso cada día quiero ser más santo, porque Él me mostró su gracia y Él me mostró su amor, y esa es la misericordia. Dice Carelis, es ver el gran amor de Dios. Aún siendo pecadores, Él nos amó y nos dio su Hijo perfecto que tomó mi lugar. Amén. Y Carelis, no por molestarte, pero coloca ese hijo con mayúscula, porque no es cualquier hijo, es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Y ahí dice, celebro el mayor y mejor regalo por gracia, sin merecerlo, me escogió. Amén, aleluya, así es. La gloria sea dada a Dios, al único santo y verdadero. Y viene mi tercer punto. Y mi tercer punto va enfocado a Israel. Porque, ¿cuál fue el problema de Israel? Que ellos confiaron en su propia fuerza. Ellos creyeron, yo le digo acá esto, es que yo no puedo perder de vista ninguna de las cosas que están contenidas en la carta. Y en este contexto yo tengo que decirle que el que está escribiendo Romanos, era un hombre que antes, en su vida anterior, confiaba plenamente en la ley, donde él creía que por la ley, se acuerda, en la ley irreprensible de la tribu de Benjamín, judío de judíos, de ciudadanía romana, o sea, todo eso que Pablo tenía, cuando él recibe esta revelación, dice, wow, todo esto es basura, o sea, esto no me sirve para nada. Esto era una pérdida de tiempo. Cuando Dios lo hizo, yo no hice nada, como decía Susana hace un momento, no hice nada, Él lo hizo, Él me amó, Él se entregó por mí, Él se humilló por mí. Es lo que dice acá la palabra en lo que Pablo está diciendo. Así que mi segundo punto es, a Israel se aplica la misma justicia de Dios. A Israel se aplica la misma justicia de Dios. ¿Cómo así que se aplica la misma justicia de Dios? ¿A qué nos referimos con eso que se aplica la misma justicia de Dios? Sencillo, que así como Dios con los que somos gentiles es justo, con Israel con mayor razón. ¿Por qué con mayor razón, pastor? Porque tenían la ley. Porque tal vez usted y yo pecamos sin ley, pero ellos pecaron con la ley. ¡Wow! Tremendo. Yo no sé si usted entiende, pero la ley no es mala, porque la ley es la palabra de Dios. Pero la ley lo que hace es desnudar mi pecado. La ley lo que hace es desnudar mi dureza. La ley lo que hace es mostrar mi corazón perverso. La ley lo que hace es mostrar mi naturaleza pecaminosa. Eso es lo que hace la ley. Así que a Israel se le aplica la misma justicia de Dios. Y acá sigo con el examen. Voy a seguir con el examen con ustedes. La siguiente pregunta, la tercera pregunta es, ¿por qué Israel no pudo sostener el pacto de la ley? Tremenda pregunta. ¿Por qué Israel no pudo sostener el pacto de la ley? Decía un amigo en el trabajo, báileme ese trompo en la uña. ¿Por qué Israel no pudo sostener el pacto de la ley? Ya está en el chat, ya va a aparecer en la pantalla, así que por favor quiero que ustedes estén muy pendientes a contestar esta. ¿Por qué Israel no pudo sostener el pacto de la ley? Recuerde que dijimos, creo que la semana pasada, Israel era el escogido, tenía la gloria de Dios, tenía la presencia de Dios, tenía los pactos de Dios, tenía el culto de Dios, tenía todo de Dios. Bueno, ¿y por qué no lo pudieron hacer? Y mientras que usted va contestando, mientras que usted reflexiona en esa pregunta, que no es una pregunta sencilla, Pablo sigue diciendo en Romanos 9 del 27 al 28. También Isaías clama tocante a Israel. Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de todos los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo, escúcheme, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Wow, es una palabra fuerte para Israel. Es una palabra fuerte. Dice, no importa, yo sé que le prometí a Abraham. Yo sé que le prometí y le dije que su descendencia era como la arena del mar, que si la podía contar, así sería su descendencia, o como las estrellas del cielo, que si las puede contar, así será su descendencia. Pero escúcheme acá lo que dice Isaías. También
Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Pastor, pero entonces Dios falló a su palabra. Entonces Dios falló a su promesa. No. No, porque recuerde lo que dijimos antes, que hay un Israel natural y hay un Israel espiritual. Y hoy estamos hablando del Israel espiritual. Y dijimos ayer que los que van al cielo vamos al cielo solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Pero los que van al infierno van por su propia cuenta. Y que el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Pero obviamente la dureza de nuestro corazón nos conduce a ese lugar. Entonces, Pablo está citando una profecía que hay en Isaías. Una profecía que había sido dada al pueblo. Y yo quiero leer la profecía completa. Porque en la profecía completa dice en Isaías 10, versículo 22 al 23, aunque ustedes israelitas, les está hablando directamente, aunque ustedes israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, Dios hará ¿qué? Justicia. ¿Qué ha hecho con los gentiles? Justicia. ¿Qué hace con los judíos? Justicia. Pues la destrucción ya está decidida. Solo unos cuantos se salvarán. Así lo ha resuelto el Dios Todopoderoso. Su decisión se cumplirá en el país. Tremenda palabra. Una palabra muy fuerte. O sea que la misma justicia que se aplica a los gentiles es la misma justicia que se aplica a los judíos, por una sencilla razón: porque Dios es uno solo, porque Dios no cambia y porque Dios es justo. Y hemos dicho que si Dios es justo, le dará a cada cual conforme a sus actos. Y en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2 y Romanos capítulo 3 en especial, Dios cogió a todos, judíos, gentiles, moralistas, legalistas, y a todos nos envolvió en una misma bolsa. Y esa misma bolsa se llama pecado. Dijo: no hay justo ni aún uno, no hay justo, no hay uno solo, no hay quien pueda hacer lo correcto. Así que aquí lo que está haciendo es diciéndole: señores judíos, si a los gentiles juzgué porque no cumplieron los mandamientos que ni siquiera conocían, ¿cómo no los voy a juzgar a ustedes que tuvieron la ley, que conocieron las tablas de la ley? Pero no que Dios le haya dado la ley a los judíos porque Él es malo y los quería hacer caer. No, estaríamos pensando mal de Dios. Sino que la ley, como Pablo nos lo explicó, creo que en el capítulo 6 o 5, dice: la ley fue dada para que el hombre reconociera qué tan malo era frente a la ley. Así que la ley es perfecta, la ley es santa, la ley está a la dimensión o la estatura de Dios. Somos nosotros los que por la naturaleza caída somos incapaces de cumplir esa ley. Somos nosotros que por nuestra naturaleza caída no podemos lograrlo. Entonces, aquí habla de cómo ellos no valoraron el llamado que tenían. Los judíos que tenían la ley no lo valoraron. Romanos capítulo 9, versículo 4, el principio del capítulo, Pablo nos había dicho que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. O sea, escuchen lo que tenía Israel, que no lo tenía nadie más. Los gentiles, ningún gentil tenía esto, pero ellos tenían la adopción. Recuerda que dijimos que no era una adopción para salvación como la que tenemos nosotros, la que habla Romanos 8:15, sino era una adopción para ser el pueblo apartado, que era una sombra. Le dije al principio, Israel es una sombra de lo que en el presente, en este momento, es la iglesia de Jesucristo. Dice que tenían la gloria, porque la gloria era la que estaba representada en el lugar santísimo, en el arca del pacto, donde la presencia de Dios permanentemente estaba con ellos. Pero escuche, ¿qué hicieron ellos con la gloria de Dios? Solamente mire a Isaí y a sus hijos, cómo profanaron el templo, cómo jugaron con esa gloria, cómo no valoraron tener la gloria de Dios con ellos. Hicieron los pactos, ya le hablé de los 6 pactos y les dije cómo el pacto de la ley se invalidó por ellos. Lo vamos a ver en un segundo. La promulgación de la ley, ellos tenían la ley, el culto y las promesas de Dios. Ellos tenían las promesas de Dios. Así que los judíos son tan pecadores como el resto de los mortales. O sea, el hecho que ellos tuvieran la ley no los hizo mejores, no los hizo peores tampoco.
Porque no quiere decir, uy, sí son malos esos judíos. No, tan malos como los judíos somos nosotros. Tan pecadores como los judíos somos nosotros. Es la realidad de lo que la palabra nos está hablando. Pero aquí a lo que viene, a lo que Dios nos está diciendo, es que todos estábamos bajo pecado, y le está diciendo a los judíos que podían protestar lo que Pablo venía hablando acerca de la gracia, y decirles, y no, señores judíos, ustedes no van a decir que se van a escapar de esta gracia porque tenían la ley. No, no, no. Ustedes son tan culpables como los demás, y además, entonces acá viene lo que yo les he dicho, ustedes invalidaron el pacto. No fui yo el que invalidé el pacto. Por eso no es Dios el que falla sus promesas. Dios no falla sus promesas porque Dios es inmutable. Él no puede cambiar, y lo que Dios ha prometido lo cumple. Así que si Dios prometió salvación sobre tu vida, Él te va a dar salvación. Pero en la ley ellos invalidaron el pacto, porque el pacto decía: el que hiciera estas cosas vivirá. Pero el que no las haga, si el que las hace vive, ¿qué pasa con el que no las hace? Muere. Es así de lógico, no tiene mayor revelación, es entenderlo. Y en Jeremías el Señor había dicho, Jeremías capítulo 31, versículo 31 y 32, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales daré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con los padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando de Moisés. Porque ellos, los judíos, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Quién invalidó el pacto? El pacto de la ley. Lo invalidaron los judíos. ¿Por causa de qué? Su dureza de corazón. ¿De acuerdo? Así que espero que usted esté recibiendo. Y vamos con la pregunta para mirar cómo respondió usted. Y acá entonces la pregunta es: ¿por qué Israel no pudo sostener el pacto de la ley? Y viene acá Martica: por rebeldía y endurecimiento del corazón. Sí, señora, así es. Aida dice: porque fueron rebeldes, desobedientes y de dura cerviz, no creían a las promesas. Así es. Y obviamente hemos dicho que nosotros estamos en la misma colada. Álvaro Marín dice: hablamos de la terquedad, orgullo, falta de comunión, corazones que se pierden. Ok, listo. Bueno, ya están respondiendo más poquitos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mis escritores que ya no están respondiendo? Oiga, yo no fijé la pregunta. Yo creo que fue por eso, porque no fijé la pregunta. Pero bueno, ahí ustedes ya respondieron, y esa es la razón. ¿Listo? Vamos a nuestro tercer punto, tercer y último punto. Y entonces, si Israel vivió la misma justicia de Dios, quiere decir que al igual que nosotros, tercer punto, Israel está igualmente necesitada de la gracia de Dios. Fredicito me está contestando, leo la respuesta de Israel. Israel no pudo sostener el pacto porque fueron en contravía de los mandamientos. Sí, señor, así es. Y entonces acá nos habla de que al igual que nosotros, tercer punto, Israel está igualmente necesitado de la gracia de Dios. Así que todos quedamos en igualdad de condiciones. No hay nadie más bueno y no hay nadie más malo. Todos somos igual de malos. Ayer hablaba yo acerca de cómo Dios permite que avance o no avance la maldad. Ayer decíamos, por ejemplo, sobre Faraón, que no es que Dios haya hecho malo a Faraón. No, Faraón ya era malo. Lo que hizo Dios es permitirle darle rienda suelta a su maldad. Entonces lo mismo pasa acá. El error que nosotros cometemos, y esto va a ser duro lo que le voy a decir, pero el error que cometemos es compararnos con otros y querernos ver mejores que lo que son otros, porque no hacemos lo que hacen otros. Pero acá viene la gracia de Dios, que no nos ha permitido caer más allá. Yo voy a contar algo que yo siempre cuento de mi testimonio, y lo cuento porque creo que aplica. Tristemente, voy a contar algo mío. Tristemente, fui un fumador empedernido. O sea, fumaba mucho. Y les he dicho, creo que llegué a ser alcohólico, porque todos los días tomaba. No andaba borracho todos los días, pero todos los días tomaba. Pero yo creo que si yo nunca consumí droga, no fue porque yo fuera mejor que los demás que consumían droga. Yo creo que si no consumí droga, fue porque Dios me guardó de consumir droga.
porque tal vez Dios sabía que donde yo hubiera consumido droga, tal vez de allá no salgo. Entonces yo pienso que la gracia de Dios actúa en mi vida aún desde antes que yo ya lo conociera. Y entonces lo que yo quiero decirle es que usted no puede sentir orgullo. Hay personas que a veces, y yo lo veo así, hay personas que a veces llegan al cristianismo sintiendo que merecían ser cristianas, sintiendo que le están haciendo el favor a Dios, porque no eran tan malas. No, escúcheme, si no somos peor de lo que fuimos cuando caminábamos en Cristo, no es porque fuéramos mejor a nadie. No éramos mejor que el mono jojoy o que el guerrillero que pone una bomba. No éramos mejor que nadie. Fue porque Dios lo impidió. Pero donde Dios nos soltara nuestra maldad, o piense usted qué pasaría con su hijo si usted lo deja sin formación. Piense usted qué pasaría con su hijo si usted no le permite, si usted le permite que él haga lo que quiera. Tremendo. Y acá viene entonces la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es: ¿qué de parte de Dios y qué de parte del hombre garantizan sus promesas en mi vida? Por favor, respóndeme eso. ¿Qué de parte de Dios y qué de parte del hombre garantizan sus promesas en su vida? Lucecita está hablando del anterior, está respondiendo, dice: porque por su terquedad, incredulidad, inconstancia, egoísmo, no valoraron lo que les había dado. Gracias a Dios por su gracia, porque de lo contrario nosotros tampoco podríamos. Amén, así es. Gracias por sus respuestas. Pero ahora viene la siguiente. ¿Qué parte de Dios y qué parte del hombre garantizan las promesas? Si en el capítulo 9, 10 y 11 estamos hablando de que Pablo está hablando de cómo las promesas de Dios son fieles, ¿qué parte de Dios y qué parte del hombre garantizan? Y esto que le acabo de decir es bien fuerte. La última parte, el último versículo que vamos a estudiar hoy es el versículo número 29. Y dice la palabra, hablando del mismo profeta Isaías, lo partí porque me pareció importante. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Sabe qué le está diciendo? ¡Wow! ¿Sabe qué le está diciendo Dios a su pueblo a través de Isaías? Soy yo el que no he permitido que ustedes pequen más de lo que pecan. Porque si yo les hubiera dado libertad, iguales o peores que Sodoma o Gomorra habrían sido. Y es lo que yo le acabo de explicar. No somos mejores que nadie. O sea, no es porque, qué bárbaro yo, se me sale el argentino. No es por eso. Es porque Él nos amó, es porque Él tuvo misericordia. Y entonces al final del 27, cuando le dije que Israel también iba a ser condenada, que no importaba que fueran como la arena de la arena del mar, que ellos también iban a ser juzgados, él ahí dijo, tan solo el remanente será salvo. Entonces vuelve al remanente. ¿Quién es el remanente? Los que él ha escogido. Como dijo Lucy en nuestra respuesta, somos el remanente de Dios. Y en Israel también hay un remanente. En nosotros somos el remanente de Dios. Cuando Elías va y pelea contra los profetas de Baal y los vence y los mata y todo el cuento, y ya está sintiéndose victorioso y no sé qué, y viene Jezabel y le dice, mañana a estas horas pondré tu cabeza en una bandeja y no sé qué, y este hombre se paniquea y se llena de miedo y se llena de temor, y peleando con Dios dice, Señor, solamente yo no he doblado la rodilla, y Dios le dice, ay, Elías, mi hijo, bájese de esa nube porque con usted hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal, porque mi gracia ha estado con ellos. Así que Dios siempre ha guardado un remanente. Así que en lugar de tener orgullo, porque ese orgullo es pecado, hoy deberíamos tener gratitud por ser parte del remanente de Dios. Hoy deberíamos tener gratitud por ser parte de esos hijos amados de Dios. Así que, hablando de ese remanente que nosotros somos, nos coloca ya en igualdad de condiciones frente a la justicia de Dios. O sea que
tanto judíos como gentiles estamos en la misma condición, y en la justicia de Dios vamos a recibir lo que nos merecemos, y en la justicia de Dios lo que nos merecemos es una condenación eterna, una muerte eterna, una separación de Dios por toda la eternidad. Pero al igual que lo que merecemos junto con los judíos es la justicia de Dios, al igual judíos y gentiles, lo que necesitamos es la gracia de Dios. Wow. No hay ley, no hay obras, no hay buenos propósitos que usted pueda tener para ganarlo. Necesitamos su gracia, necesitamos su amor. Y aquí es donde viene la elección incondicional, porque por nosotros mismos no hubiéramos llegado, pero aún la fe que usted tiene para creer en Él, Él la colocó. El domingo quiero hacer algo para explicarles esto bien, para que quede totalmente claro. Pero yo quiero volverle a decir que Dios lo ha elegido, y que usted debe sentir hoy ese amor por haber sido elegido por Dios, por haber sido digno. ¿Se acuerda que en Corintios dice que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios? ¿A usted no le parece que gente que es más inteligente que nosotros diga que no? Uno diría, pues oiga, pues esa gente tan inteligente, ¿y por qué no entiende? Bueno, porque dice también Jesús que escondió esto de los sabios y de los doctos y nos lo reveló a nosotros. Y esa es razón más que suficiente para todos los días adorarle, para todos los días bendecirle, para todos los días exaltarle. No pierda la oportunidad de hablarle a quien sea del amor de Dios. No pierda oportunidad para decirle a la gente cuán grande es el Dios que usted tiene. Porque acá al final del versículo dice, dice, y como antes dijo, el Señor de los ejércitos. Ahora, ¿por qué habla del Señor de los ejércitos? Porque está hablando, cuando habla del Señor de los ejércitos, está hablando de uno de los nombres de Dios, y uno de los nombres de Dios es Jehová Sabaoth. Jehová Sabaoth. Y Jehová Sabaoth es Jehová soberano. Así que Dios en su soberanía, y no soy yo quien para discutir con Dios. Era lo que yo le decía ayer. Si yo cometí un crimen, y el crimen que cometí fue contra una familia que yo sé que es una familia que siempre se reconoce por ser misericordiosa, pues mi misión no es decirle, venga, ustedes que son misericordiosos, a ver si no van a perdonar. No, espere, yo cometí el crimen. Así que ellos tienen todo el derecho de condenarme. Si me perdonan es porque ellos en su soberanía quieren hacerlo, pero yo no tengo derecho a reclamar. Lo que yo puedo hacer es mostrar una actitud de arrepentimiento. Lo que puedo decir es, sí, perdóneme porque me equivoqué, pero es Dios el que decide amarnos. Así que Dios es grande y soberano, y por la justicia condena y por la gracia perdona. Dios es grande y misericordioso, y por la justicia condena y por la gracia perdona. Ante un Dios tan grande, solo yo puedo hacer una pregunta. Hay una sola pregunta que yo creo que es justificada delante de Dios, y esa única pregunta es decirle, Dios, ¿y por qué me amaste a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué había en mi vida para que tú me amaras? No había absolutamente nada, no había una pizca en ninguna de mis células que mereciera el amor de Dios. Sin embargo, Él te amó, Él me amó, y es un amor grande, es un amor que no podemos entender, y es lo que cuenta en esta noche. Por su misericordia fuimos preparados para ser vasos de honra. Por su misericordia nos apartó, nos sacó de nuestros delitos, nos sacó de nuestros pecados, nos sacó de nuestra maldad y nos llevó a caminar en bendición. Yo le respondo a Dios a través de la fe. Yo respondo a esa gracia a través de una fe que yo quiero tener con Él. Dios es soberano, pero Dios no solamente es soberano. Aquí Pablo me está hablando de la soberanía de Dios, pero yo no puedo olvidar que ese Dios que es soberano es un Dios que es justo, es un Dios que es amoroso, es un Dios que es clemente, es un Dios que es misericordioso, es un Dios que ama, es un Dios que bendice. Así que yo no tengo que decir, ¿cómo así? ¿Por qué no elige a otros? No, yo tengo que preguntarle así, ¿por qué me eligió a mí? Que no lo merecería. Creo que lo dije esta semana, pero lo repito.
El fariseo fue y dijo, orando consigo mismo, soy tan bueno. El publicano fue y dijo, Señor, sé propicio a mí, porque si no es por ti no lo alcanzo. Ahora, no te preocupes. No te preocupes, tu preocupación no es si eres elegido o no, y ahora cómo hago, me rasco la cabeza y qué tal que yo me ponga este cuento y yo no sea elegido. No, si te pones a pensar en eso, ya no eres elegido, hasta luego. Pero es que acá el asunto no es eso. El asunto es que al que Él viene, Él no lo echa fuera. Wow. El que viene a Cristo, Él no lo echa fuera. Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Será grande el amor de Dios? ¿Será grande el amor de Dios? ¿Por qué Israel no pudo sostener el pacto de la ley? No, esa era la pregunta anterior. La pregunta de ahorita la busco, ya la busco. ¿Qué parte de Dios y qué parte de nosotros? Lucy. No, Lucy, ya leí esa. Yanira, las promesas de Dios ya están. De parte de Dios su palabra y su fidelidad, y por parte de nosotros la fe. Amén. Solamente fe. Las promesas de Dios ya están, pero depende de mí que se cumplan. En fe. Dependen de mí en fe. Aida, de parte de Dios, todo en Él, el sí y el amén. Si lo dice, Él lo hace, y por fe cumple cada promesa. Amén. El hecho de creer y confiar en la palabra. Amén. Lucy, creo en las promesas de Dios porque sé que Él no me miente. Amén. Sus promesas se cumplirán a mí en su tiempo. Amén. Qué bueno. Y yo espero que usted haya disfrutado esta noche y espero que no se pierda el domingo, porque va a estar poderoso lo que Dios tiene para nosotros. Señor, gracias te doy en esta noche. Gracias te doy por tu elección inmerecida, Señor, porque nos amaste, porque nos escogiste y porque ahora somos pueblos tuyos, Señor. No hiciste diferencia entre judíos y gentiles. Desde el principio a toda la humanidad la has tenido en tu corazón y has trabajado por ella, Señor. La promesa que le hiciste a Abraham, la entrega de tu Hijo en la cruz del Calvario, fueron una promesa y un cumplimiento que se hacía por toda la humanidad, a todos los que de antemano tú habías escogido. Y gracias por habernos escogido, Dios. Así que hoy, Señor, necesitamos tu misericordia y tu gracia inmerecida, y la recibimos. Ven, Señor, porque sabemos que cuando vamos a ti, Señor, no nos echas fuera. Y te pedimos, Dios, que tú nos bendigas a nosotros y nos permitas llevar esta palabra para que todos aquellos, Señor, que han sido llamados puedan recibirla. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga. Hoy me deleité esta palabra, hoy me la gocé. Espero que en su caso haya sido lo mismo. Solamente unas cositas, mañana mando el formulario, por favor no se pierda el servicio del domingo, va a estar increíble. Si usted no puede ir porque ya vive lejos de la ciudad o algo, listo, perfecto, pero si usted está acá en Bogotá, vaya, tenga fe, confía en el Señor y vaya a su servicio, reciba la palabra de primera mano. Tenemos 2 servicios, 7 de la mañana y 10 de la mañana, y va a haber algo glorioso, así que no se lo pierda. Mañana mando la inscripción y desde mañana mismo pueden empezar a inscribirse. Viernes y sábado no se pierdan nuestros grupos de influencia, tiempos de bendición, tiempos de regocijo. Los que van a estar por internet el domingo 10 de la mañana en punto, los que van a estar en la iglesia recuerden llegar un poquito antes. Los de las 7 por ahí desde las 6:30, los de las 10 por ahí desde las 9:30, para que estemos allí. Varones, todos los varones, próximo jueves 25 de marzo, todo está preparado, todo está listo, descubriendo el héroe que hay en ti. O encontrando, ¿cómo fue que se me olvidó el nombre ahora, Mateo? Descubriendo el líder, el héroe que hay en ti. El héroe que hay en ti. Varón, en ti hay un héroe. Dios te llamó para ser un héroe. Héroe de tu esposa, héroe de tus hijos, héroe de tu iglesia, héroe de tu sociedad.
vamos a volver a ese heroísmo. Así que todos los varones ya saben, el próximo jueves 25, esa planilla creo que la empezamos a circular desde el lunes, así que por favor para que estemos listos. Y como siempre es un placer estar con ustedes, espero que donde quiera que usted esté viendo esta señal, el Señor haya hablado a su corazón y sea de gran bendición. Los queremos, los bendecimos y que el Señor les prospere rica y abundantemente. Feliz noche para todos y que descansen.